En este vídeo seguimos avanzando sobre el tema 9 del curso de programación. Y lo que vamos a realizar es un proyecto final en JavaFX para repasar todo lo que hemos visto a lo largo de la unidad. Este proyecto trata de simular una agenda, un gestor de contactos, y de cada uno de esos contactos podremos almacenar nombre, correo, imagen de perfil, sitio web personal y teléfono. Y deberemos diseñarla para que sea fácil expandirla si queremos añadir campos adicionales al contacto. Veamos en primer lugar las características que deberá tener esta interfaz de usuario. La pantalla principal tendrá dos partes. A la izquierda una tabla y a la derecha la información del contacto que tengamos seleccionado en esa tabla. Entonces, para crear la tabla se debe utilizar el componente TableView, que aunque no se ha visto a lo largo de la unidad, deberéis ser capaces de consultar la API y ver cómo utilizar este componente. Entonces, dentro de esa tabla tendremos tres columnas, una para los nombres de los contactos, otra para los teléfonos y otra para los correos. Entonces, por cada contacto deberemos tener una fila de un contacto con su nombre, teléfono y correo. Una vez hagamos clic en cualquiera de esas filas de la tabla, a la derecha se deberá mostrar en un área designada de la ventana, que en la aplicación que he creado yo pues es la mitad derecha de la ventana. Entonces, cuando seleccionemos un contacto de la tabla, en esa mitad se mostrará la imagen de perfil y bajo toda su información, incluida la página web que no se mostraba en la tabla. Además, deberemos incluir un botón que permita añadir un nuevo contacto, y cuando hagamos clic en ese botón se abrirá una ventana secundaria con un formulario para ingresar los datos de ese contacto que queremos añadir. Y respecto a esa otra ventana, ese formulario además deberá incluir un botón que permita añadir una imagen al contacto. De nuevo deberéis consultar la API para ver cómo funciona el componente FileChooser. Aunque bueno, en Java Swing ya vimos ejemplos también a través de el GFileChooser y es prácticamente lo mismo. Pero bueno, ahora el objetivo es que lo hagáis a través de esta clase. Entonces deberéis configurar ese FileChooser para que únicamente podamos incluir ficheros de tipo imagen, ya sea JPG o PNG. Y si al crear el contacto no se elige ninguna imagen, deberemos establecer una por defecto. Esa imagen pues deberá estar guardada en una carpeta del proyecto. Y además, cuando se cree el contacto, se deberá crear una copia de la imagen seleccionada y guardarla en una carpeta específica del proyecto donde guardaremos todas las imágenes de los contactos. En esa carpeta pues también podríais tener la imagen por defecto. Luego tendríamos la vista y el controlador. Para la vista debéis utilizar fxml y como mínimo dos archivos. Uno para la ventana principal y otro para el formulario de añadir contacto. Luego además deberéis crear las clases controladoras para manejar la lógica de esas dos vistas. Es decir, cada fxml tendrá su propia clase controladora. Y luego respecto al modelo de datos crearemos una clase llamada contacto que representará toda la información de un contacto individual. Esta clase pues deberá tener atributos como nombre, correo, imagen de perfil, sitio web personal y teléfono. Entonces ahí deberéis incluir todos aquellos métodos que consideréis necesarios. Luego para el estilo, como mínimo se debe utilizar un archivo CSS externo para definir y aplicar los estilos a todos los componentes de la interfaz. Y se pide pues que esa interfaz tenga un diseño uniforme. Y en último lugar, tenéis unas posibles ampliaciones para este proyecto, como por ejemplo, añadir la función de editar y eliminar contactos, incorporar persistencia de datos, esto nos permitirá guardar y cargar los contactos desde una base de datos, diseñar la tabla para que como máximo muestre 10 contactos. Entonces, si tenemos en la base de datos más de 10, pues se deberá paginar para que los vaya mostrando de 10 en 10. Y finalmente, también podríais añadir un botón para cambiar el diseño de la interfaz. Entonces, podríais utilizar un tipo modo oscuro o algo similar. Entonces, en este vídeo, esta funcionalidad adicional no la vamos a implementar. Crearemos la aplicación básica y más adelante, si veo que hay mucho interés, pues ya haré un vídeo con todas estas ampliaciones. Y bien, como digo en la mayoría de vídeos, es muy importante que primero, por vuestra cuenta, intentéis desarrollar este proyecto
ya que hemos terminado con todo el contenido del curso y si lo habéis seguido todo, pues deberíais ser capaces de crear una propuesta medianamente válida. Entonces entiendo que esto os va a costar, porque es un proyecto que combina muchas de las cosas que se han visto, pero no os preocupéis si os cuesta mucho de desarrollar. Lo más importante es dedicarle tiempo y dedicarle horas al desarrollo de este proyecto. Y veréis que os van surgiendo muchos problemas que tendréis que ir resolviendo. Entonces, antes de pasar a ver la solución, vamos a ver una vista previa de cómo debería quedar esta aplicación. Aquí tendríamos la agenda de contactos. Yo he creado 4 contactos de muestra y cada vez que hago clic en uno de ellos, pues me aparece el nombre, teléfono, correo, la web y su imagen. Y si, por ejemplo, hago clic en agregar contacto, pues me aparece el formulario para introducir nombre, teléfono, correo y web personal. Aquí, por ejemplo, pues vamos a poner de nombre Vega, teléfono 555555, correo vega@vega.com, web personal aulaenlanube.com. Haremos clic en seleccionar imagen y, por ejemplo, voy a seleccionar una de las imágenes que teníamos en el tema 8. Seleccionaré, por ejemplo, esta de aquí. Haré clic en abrir. Ahora aquí me aparece el nombre de la imagen que tengo seleccionada y si hago clic en guardar, como podéis ver, ahora tengo a Pep, Tom, John, Sam y Vega. Y si hago clic en Vega, pues me aparece su imagen de perfil, nombre, teléfono, correo y web personal. Y de nuevo, si hago clic en agregar contacto, pues podría crear un contacto nuevo. Por ejemplo, Marc 666666, marc@marc.com, web aulaenlanube.com. Seleccionamos una imagen. Por ejemplo, seleccionamos esta, hacemos clic en guardar, pues ya tenemos ese nuevo contacto. Y si, por ejemplo, creamos un nuevo contacto y no le ponemos imagen de perfil, por ejemplo, team 777, correo team, hacemos clic en guardar, ahora cuando hagamos clic en team tendrá una imagen por defecto. Y bien, pasemos ya a ver la solución. Y bien, aquí tendríamos la estructura principal del proyecto, con las carpetas src, target y el POM XML. En la carpeta target pues estarían los archivos compilados y en la carpeta main, dentro de src, tendríamos una carpeta llamada Java para el código fuente y otra carpeta llamada recursos, donde incluiremos pues todos aquellos archivos que nos harán falta para desarrollar la aplicación. Aquí además pues los ha agrupado en distintas carpetas. Una carpeta llamada estilos para los CSS, otra carpeta donde se guardarán las imágenes de los contactos. He creado de inicio 4 contactos y aparte tengo aquí la imagen del contacto por defecto. Y en la vista tenemos los 2 fxml correspondiente a cada una de las ventanas, la principal y la del formulario para crear un nuevo contacto. Y luego ya en Java, a su vez, he creado distintas subcarpetas. Una carpeta para los 2 controladores, otra para el modelo, que tiene la clase contacto.java, y finalmente una carpeta llamada vista, donde he incluido la clase app, que es la que tiene el main. Y bien, para empezar, pues vamos a ver esta clase app. Como siempre, esta clase hereda de application y en el main invoca a launch. Este launch se encarga de inicializar JavaFX e invocar al método start. Entonces este método es el punto de entrada de la aplicación. Lo primero que hacemos pues es cargar la vista principal desde un archivo fxml en un contenedor de tipo hbox. Entonces le vamos a llamar layout principal y a través del método load de la clase fxml loader le vamos a pasar ese archivo fxml correspondiente a la ventana principal. Entonces, como ya hemos visto, pues getClass, getResource y le debemos pasar la ruta de ese archivo fxml. Entonces aquí debéis tener en cuenta que debemos indicar la ruta a partir de la carpeta resources. Entonces entraremos en com, aula, agenda, vista y dentro de vista tendríamos ventana principal.fxml.
Entonces con ello tendríamos cargada esta vista en un contenedor de tipo hbox. Luego crearíamos la escena. Aquí el comentario pues muestra no será. Creamos la escena indicándole pues que esa escena tendrá el hbox, un tamaño de 800 de ancho por 500 de alto. Una vez tenemos la escena creada, vamos a añadirle un archivo CSS para indicar el estilo que tendrán los componentes dentro de esa escena. Entonces para ello getStyleSheets.add indicándole de nuevo la ruta a ese archivo CSS. La diferencia, como vimos en el vídeo anterior, es que este método add espera una string, pero este getResource nos devuelve una URL. Por lo tanto, debemos convertir a string esta parte que tengo seleccionada. Esto lo hacíamos a través del método toExternalForm. Entonces aquí la ruta es similar a la de antes, la agenda y luego ya en vez de la carpeta vista es la carpeta estilos y dentro de estilos el archivo estilos.css. Este fichero CSS se utilizará para estilar el fxml ventana principal, ya que es el fxml que hemos asociado a la escena y a esa misma escena pues ahora le añadimos la hoja de estilos. Entonces una vez hemos definido esa escena con los estilos, ya la podemos establecer en la ventana principal, crear el título de la ventana principal, agenda contactos y finalmente mostrarla. Entonces, como podéis ver, aquí no tenemos nada de lógica, simplemente nos limitamos a crear esa ventana principal y ya la lógica estará desarrollada en cada una de esas vistas. Entonces, por una parte tendríamos la vista con la ventana principal y por otra la vista con la ventana que me permite añadir un nuevo contacto. Entonces pasemos a ver en primer lugar la ventana principal. Aquí en primer lugar pues tendríamos un hbox que realmente contiene todos los elementos de esta ventana principal. Y dentro de ese hbox tenemos un table view para la tabla y luego un vbox para mostrar los datos del contacto que tendremos seleccionado en la tabla. Entonces aquí habría muchas formas de diseñarlo. Yo he puesto que cada componente ocupe la mitad. Entonces, como la ventana en principio tiene 800 de ancho, pues le he indicado que la tabla tenga un ancho de 400 y el vbox también un ancho de 400. Esto se podría programar de muchas formas o incluso hacer que sea responsive y que ocupara un porcentaje de esa pantalla. Pero bueno, para ver una primera solución es más que suficiente. Entonces, pasemos ahora a ver la parte de la izquierda que sería la tabla. Creamos un ID para poder acceder a esa tabla desde el controlador. Importante que ese hbox, que es el nodo raíz, debe tener asociada una clase controladora. Entonces aquí tenemos com, aula, agenda, controlador, ventana principal, controller. Este controlador lo tenemos en la carpeta del código fuente, en la carpeta Java. Entonces este controlador se corresponde con esta clase que tenemos aquí. Luego hablaremos de él. De momento vamos a centrarnos en lo que es la interfaz. Entonces, como digo, a través de fxController indicaremos esa clase controladora. Y con este ID seremos capaces de acceder a esta tabla dentro de ventana principal controller. Luego creamos 3 columnas, una para el nombre, otra para el teléfono y otra para el correo, a las cuales pues les asignamos también identificadores, columna nombre, columna teléfono y columna correo. Y además le añadimos un margen para que esa tabla pues, no ocupe todo el espacio. Dejaremos márgenes de 20 píxeles tanto por arriba, derecha, abajo e izquierda. Entonces con esto ya tendríamos definida esa tabla. Y abajo tendríamos un vbox con distintos componentes que se pondrán uno encima de otro. Primero que nada le indicamos un ID al vbox llamado panel detalles y luego dentro tenemos un ImageView que nos mostrará la imagen de perfil, cuyo ID se llamará imagen perfil. Luego abajo 4 labels para mostrar la información de ese contacto. Tendremos un label nombre, label teléfono, label correo y label web personal. Y finalmente abajo un botón cuyo ID es botón nuevo contacto. En el botón podrá agregar contacto y cuando hagamos clic en él se invocará el método mostrar formulario, que será un método que deberemos incluir en el controlador que hemos definido aquí arriba.
ventana principal, controller. Entonces, como podéis ver, aquí definimos la interfaz y tampoco tenemos nada de la lógica. Entonces, ahora iremos al controlador y es allí donde debemos programar toda la lógica para que la aplicación funcione como pedía el enunciado. Entonces, para ello, pues vamos a ir a ventana principal, controller. Voy a cerrar app.java, que ya lo hemos visto, y voy a poner el fxml aquí a la derecha para que así podáis ver pues, cómo vamos enlazando cada uno de los componentes a través de los IDs. Entonces aquí, arriba de todo, estamos enlazando cada uno de los componentes de esa vista con instancias de componentes en JavaFX. Por ejemplo, esta primera instrucción lo que hace es enlazar el componente cuyo ID es tabla de contactos con un table view de contactos. Entonces estamos enlazando esta instancia con el componente principal table view de la vista. Luego haremos algo similar para cada una de las columnas y para ello utilizamos una instancia de table column, el cual recibe dos genéricos. En primer lugar, el tipo de objeto, en este caso un contacto, y luego el tipo de dato de la columna, en este caso una string. Entonces haremos lo mismo para columna nombre, para columna teléfono y para columna correo. Entonces estamos enlazando cada una de esas columnas con una columna del table view de la vista. Luego tendríamos los 4 labels que se corresponden con estos 4 de aquí. Los IDs deben tener el mismo nombre para que se puedan enlazar. Y finalmente enlazamos también el ImageView imagen perfil, que nos permite pues, enlazar este componente de la vista para que podamos acceder a él dentro del controlador. Y aquí además he creado una lista especial que puede ser observada. Esto significa que cualquier cambio en esta lista, como por ejemplo agregar o eliminar un contacto, se reflejará automáticamente en cualquier vista que esté vinculada a esta lista. En el ejemplo que veremos, pues al estar vinculado al table view, se actualizará de forma automática siempre que haya alguna modificación sobre esta lista de objetos de tipo contacto. Entonces a continuación veremos el método initialize, que realmente es el primer método que se ejecutará una vez se haya cargado este archivo fxml. Entonces una vez se cargue el archivo, al tener asociado este controlador, lo primero que hace el controlador es invocar al método initialize. Entonces aquí primero que nada he creado un borde sobre el ImageView. Esto no sería necesario, pero bueno, simplemente es para que destacara un poco la imagen. Si por ejemplo ahora lo ejecutáramos, pues realmente se trataría de este borde alrededor de la imagen sombreado. Ya que en principio el ImageView no nos permite definir un borde. Y por ello lo he hecho de esta forma. Si ahora lo quitara y lo volviera a ejecutar, pues la imagen se vería de esta forma. Pues simplemente es algo estético y lo que hacemos pues es crear una instancia de la clase dropShadow. Para crear ese borde pues se crea una sombra. Bien, pero vayamos ahora a la parte importante. Y para ello inicializaremos lista contactos a través del método fxcollections.observableArrayList. Entonces aquí se debe tener en cuenta que se inicia una nueva lista observable vacía. Una vez tenemos inicializada esa lista, agregamos algunos contactos de muestra, que son los contactos que se muestran al inicio cuando arranca la aplicación. Voy a quitar ya el fxml y aquí sobre lista contactos invocamos al método add, que en este caso pues recibirá una instancia de la clase contacto, ya que arriba le hemos indicado que el genérico será una instancia de la clase contacto. Entonces creamos un contacto que se llama pep, correo pep@pep.com, le indicamos el nombre de la imagen de perfil, la web personal y un teléfono. Entonces creamos 4 contactos de muestra y luego los añadimos. A tabla contactos, que es el table view, a través de setItems, le podemos pasar esa lista observable formada por instancias de la clase contacto. Y a continuación tenemos estas 3 instrucciones que nos servirán para configurar las columnas nombre, teléfono y correo. Aquí debemos tener en cuenta que estas instancias de tipo table column reciben 2 genéricos.
En primer lugar, reciben el tipo de dato de los elementos que tendremos en ese table view. Entonces esto representará la información que hay en cada una de las filas de esa tabla. Entonces por cada fila tendremos un contacto y el segundo genérico indicará el tipo de dato que hay en esa columna específica. Por lo tanto, en la columna nombre tendremos una string, en la columna teléfono tendremos también una string y en la columna correo de nuevo una string. Entonces, si recordáis, al principio pues hemos definido esas tres columnas indicando que son table column con esos dos genéricos. En primer lugar tendríamos el contacto que representa el tipo de dato de la fila y a continuación el segundo genérico sería una string que representa el tipo de dato de la columna actual y cuyo valor se obtendrá a partir de una instancia de la clase contacto. Entonces realmente en contacto tendremos una string llamada nombre que será el valor que estableceremos en esa columna. Entonces si volvemos aquí abajo de nuevo, lo que vamos a hacer sobre cada una de esas columnas es invocar al método setSealValueFactory. Este método es el que determina cómo vamos a extraer el tipo de dato string a partir del contacto. Entonces a través de esta función le vamos a indicar cómo obtener el dato de tipo string a partir del contacto. Entonces realmente este sealData utiliza una clase envoltura llamada sealDataFeatures, que de nuevo recibe dos genéricos, el contacto y la string. Y a partir de esa instancia envuelta en esa clase, a la cual llamaremos sealData, podemos obtener la instancia asociada a esa fila, que en este caso será una instancia de la clase contacto. Entonces, para obtenerla, invocamos al método getValue a través de esa instancia de la clase sealDataFeatures. Entonces, obtendremos el contacto de la fila actual y a través del método getNombre, que sea un método que tenemos en la clase contacto, estableceremos el valor en esa columna. Entonces, aquello que nos devuelva getNombre aparecerá en la columna nombre y así para cada una de las filas de la tabla. Entonces, esto lo haremos tanto para la columna nombre, como para la columna teléfono, como para la columna correo. Entonces se debe tener en cuenta que en todo momento esto nos devolverá un contacto y todos estos métodos pues deberán ser métodos incluidos en la clase contacto. Pero aquí todavía faltaría un detalle que se debe tener en cuenta. Y es que si me coloco encima de getNombre, getTeléfono y getCorreo, si os fijáis son propiedades, son instancias de la clase SimpleStringProperty. Entonces, al ser propiedades, lo que vamos a conseguir es que este table view sea reactivo a los cambios en los datos. Esta información realmente la extrae de lista de contactos, ya que es aquello que tiene asociado la tabla. Entonces, como cada uno de esos contactos tiene atributos que son propiedades, lo que conseguiremos es que cualquier cambio en esta lista se refleje en el table view tabla contactos. Entonces, en resumen, tabla contactos es un table view al cual le añadimos una lista de instancias de la clase contacto, que además es una lista observable. Entonces, a partir de ahí configuramos las tres columnas de la tabla para que en columna nombre se guarde la devolución del método getNombre correspondiente a cada una de las instancias de la clase contacto que tenemos en la lista. Si tuviéramos 5 contactos, se extraería el getNombre de cada uno de esos 5 contactos y se colocaría en la columna nombre. Y luego lo mismo para los teléfonos y los correos. Y además, como estas strings realmente son propiedades, si modificáramos el correo de un contacto, el teléfono o el nombre, ese cambio automáticamente se reflejaría en esa columna que a su vez está dentro de la tabla contactos. Bien, y luego tendríamos el evento que nos permite actualizar la información del contacto que tendríamos en la parte de la derecha al cambiar la selección en la tabla. Entonces, en primer lugar, accedemos a la tabla de contactos y a través de getSelectionModel obtenemos un modelo de selección que nos permite información sobre qué elementos, sobre qué filas de la tabla están seleccionados. Entonces, este método nos da acceso al modelo y a través de SelectedItemProperty podemos acceder a una propiedad observable que representa un objeto indicado por el tipo de dato que utiliza esa tabla, en este caso un contacto.
Entonces nos devolverá, como digo, una propiedad observable que representa un contacto dentro de esa tabla. Entonces, sobre esa propiedad observable añadimos un listener. Entonces, este listener se corresponde con la siguiente función que tenemos bajo. Tenemos tres parámetros. En primer lugar tenemos la propiedad que está siendo observada y luego además tenemos oldValue y newValue. Este oldValue es el valor anterior de la propiedad, que se correspondería con el contacto previamente seleccionado si tuviéramos ya un contacto seleccionado y cambiáramos a otro. Mientras que newValue será ese nuevo valor de la propiedad, que se corresponde con el nuevo contacto que hemos seleccionado. Entonces, ambos son instancias de la clase contacto. Entonces, para este ejemplo, únicamente utilizaré ese newValue, que será una instancia de la clase contacto que representará la fila actual que he seleccionado en la tabla. Entonces, lo que utilizaré es un método llamado mostrarDetallesContacto, pasándole esa instancia de la clase contacto. Esto me servirá para mostrar en la parte de la derecha los detalles asociados a ese contacto que he seleccionado en la fila. Entonces, ahora faltaría pues ver qué hace este método mostrarDetallesContacto. Entonces, pasemos a ver ahora este método. Recibimos una instancia de la clase contacto y comprobamos pues, si tenemos un contacto válido. Si es distinto de null, hacemos un setText sobre cada uno de los cuatro campos correspondientes al nombre, al teléfono, correo y web personal. Entonces utilizamos el setText de la clase label y para acceder a cada uno de los campos, como realmente hemos dicho que nombre, teléfono, correo y web son propiedades, pues accederemos al valor que es de tipo string mediante getValue. Con ello tendríamos ya la información del contacto y faltaría cargar la imagen de perfil. Entonces comprobaremos si esa string con la imagen de perfil es distinto de nulo y si no está vacía. Si hubiera algún tipo de problema, pues la imagen se pondría null y no veríamos ninguna imagen. Por el contrario, si la imagen fuera válida, invocaríamos a setImage. Este método recibe una instancia de la clase IMAGE. Entonces la deberemos crear pasándole como parámetro getClass.getResourceAsStream y finalmente la ruta de esa imagen. Y para ello utilizo un método que tengo en la clase contacto. Esta instancia realmente es la que recibe el método y a través de ella podemos obtener la ruta de esa imagen con este método. Luego cuando veamos la clase contacto pues ya veremos este método. Pero bueno, básicamente lo que hace es a través de esa imagen de perfil indicarme la ruta correcta para que se pueda cargar esa imagen. Entonces este método se invocará pues cada vez que cambiemos la selección de esa tabla. Y este else pues se ejecutaría siempre y cuando el contacto sea nulo. Entonces en vez de poner pues todo esto, pondría elija un contacto para visualizar sus datos y la imagen de perfil estaría null. Y finalmente abajo tenemos el método mostrarFormulario, que es el método que se invocará cuando hagamos clic en agregar contacto. Si vamos a ventana principal.fxml, podemos ver que abajo de todo tenemos el botón, cuyo texto es agregar contacto, y en el onAction tenemos el método mostrarFormulario. Por lo tanto, cuando pulsemos en el botón agregar contacto, se invocará este método, que realmente se encargará de cargar el archivo fxml correspondiente a la otra vista, llamada nuevo contacto, fxml, y a partir de ahí crear un componente de tipo parent leyendo ese fxml. Y en este caso lo he separado ya que necesitamos enlazar el controlador del formulario con el controlador principal, ya que cuando añadimos un nuevo contacto deberemos avisar al controlador principal de que hemos añadido un nuevo contacto. Entonces aquí realmente lo que estamos haciendo es crear una instancia de nuevo contacto controller. Esto realmente es el controlador secundario que tendremos asociada a la otra vista, a nuevo contacto.fxml. Entonces creamos una instancia y le asignamos el método getController de la instancia loader. Entonces aquí como realmente vamos a crear un nuevo formulario a través de un fxml, esta instancia realmente es la que tendrá asociado ese fxml llamado nuevo contacto. Y a su vez, ese fxml tiene un controller, que sería este de aquí, correspondiente a la clase nuevo contacto controller. Entonces, lo que hace este método, getController, es obtenerme ese controlador de esta ventana que voy a crear ahora. Entonces, tendré asociada esa nueva ventana a este controlador de aquí, ya que lo que hago a continuación es
a través de esa instancia, invocará el método setControladorPrincipal, pasándole la instancia actual. Este dis se corresponde con la instancia de ventana principal controller. Entonces, al crear esa ventana e invocar a este método, le estaré pasando a esa nueva ventana la instancia de este controlador. Y esto lo hago porque cuando el contacto lo queramos insertar, lo haremos a través de un método que tenemos aquí, que es agregar contacto. Este método lo único que hace es a lista contactos hacer una DD de un contacto que recibe como parámetro. Ese contacto se creará en la otra clase controladora, ya que sea la encargada de coger todos los datos de ese formulario, generar un contacto e invocar a este método. Entonces podremos invocar a este método porque en la otra clase tendremos una instancia de esta, que se la hemos pasado aquí a través del dis. Esto lo podríamos ver yendo a la otra clase, nuevo contacto controller. Entonces aquí tenemos esta instancia de la clase ventana principal controller, que es la otra, y con el método setControladorPrincipal, aquí le habíamos pasado como parámetro dis, que era la instancia de esa ventana principal controller. Entonces a través de esta instrucción ya tendremos vinculados con este controlador el controlador principal. Entonces con ello lo que conseguimos es vincular ambos controladores. Pero bueno, vamos a terminar con este controlador y luego ya veremos en detalle el otro. Entonces una vez tenemos enlazados los dos controladores, pasamos a crear una nueva ventana. Entonces creamos una instancia de la clase stage llamada ventana formulario con el constructor sin parámetros. Establecemos el título de esa nueva ventana, le indicamos que sea de tipo modal. De este modo no podremos interactuar con la ventana principal hasta que no se haya cerrado esa ventana que acabamos de crear llamada ventana formulario. Y además, a través de esta instrucción le podemos asignar que esa ventana principal sea la propietaria de la ventana que estamos creando. Finalmente creamos una escena a través del componente root, que realmente es una instancia de la clase parent, establecemos el CSS a esa escena y ya en último lugar establecemos la escena a esta nueva ventana y mostramos esa nueva ventana. Y aquí simplemente pues nos faltaría el método agregar contacto, que realmente es el método que invocará el otro controlador. Es decir, cuando tengamos ya los datos de ese nuevo contacto y pasemos a crearlo, realmente se invocará este método que añadirá ese contacto a la lista de contactos y como la lista está enlazada, ya que es una lista observable, automáticamente actualizará la tabla. Entonces ahora nos faltaría ver la vista nuevo contacto.fxml con el controlador correspondiente. Realmente lo tendríamos aquí. Entonces esta vista de nuevo es un VBox que tiene asociada esta clase controladora y luego tenemos un label, formulario de contacto y para cada uno de los campos he creado un hbox y dentro del hbox un label y un text field. Cada uno de esos text fields tiene un ID para poder acceder a la información que haya dentro de esa caja de texto. Entonces hacemos exactamente lo mismo para el nombre, para el teléfono, para el correo, la web y luego para la imagen tenemos aquí una image view si quisiéramos previsualizar la imagen, aunque en este ejemplo no lo vamos a hacer, y luego ya un botón que nos permitirá seleccionar una imagen. Entonces el texto del botón será selecciona imagen y cuando hagamos clic sobre el botón se invocará el método cargar imagen. Y además tenemos un label nombre imagen. Aquí se mostrará el nombre de esa imagen cuando la tengamos seleccionada. En principio estará vacío. Y finalmente bajo dos botones, también en un hbox, que utilizan dos clases del CSS llamadas botón cancelar y botón guardar, y a su vez tienen asociados los métodos cancelar y guardar contacto. Entonces ahora faltaría pues ver la clase nuevo contacto controller.java, donde tendremos tanto el método cargar imagen como cancelar como guardar contacto. Entonces vamos a poner el fxml aquí a un lado. Lo primero que haríamos es enlazar cada uno de esos campos. Primero tendríamos los 4 text field, llamado campo nombre, campo teléfono, campo correo y campo web personal. Luego un label para el nombre de la imagen, que es el que tenemos aquí abajo, y el image view por si quisiéramos previsualizar la imagen. Luego además tenemos una instancia de la clase file que representará el archivo de imagen y una instancia
de la clase ventana principal controller, que me servirá como puente entre el controlador principal. Entonces esto es necesario porque debo invocar al método agregar contacto cuando ya tenga los datos de ese contacto que quiero añadir. Entonces aquí el primer método es el que hemos mencionado ya antes, setControlador principal, que lo que hace es vincular el controlador principal para crear un nuevo contacto. Entonces aquí tendríamos el initialize, que aquí en principio está vacío, ya que no debemos hacer nada. Luego tendríamos el método cargar imagen, el método guardar contacto, el método cancelar y el método guardar imagen. Entonces pasemos primero a ver el método cargar imagen, que será el que utilizaremos para que se abra una ventana emergente donde seleccionaremos una imagen y una vez la tengamos seleccionada se mostrará en el label nombre imagen. Entonces para ello creamos una instancia de la clase FileChooser indicándole un título y además añadiéndole aquellas extensiones que serán permitidas. Aquí este método getExtensionFilters es un método que devuelve una lista de filtros de extensiones de archivos. Esos filtros se utilizan para limitar qué tipos de archivos podemos seleccionar en ese FileChooser. Entonces este addAll es un método que añade elementos a esa lista de filtros. Entonces en este caso creamos una nueva instancia de ExtensionFilters pasándole una serie de parámetros. Este primer parámetro es una descripción para el filtro. Esto lo verá el usuario en el desplegable de FileChooser, donde podremos seleccionar distintos tipos de archivos. En este caso le estamos indicando que permitiremos las extensiones .jpg, .png y .jpeg. Con ello lo que conseguiremos es que solo se mostrarán y permitirán archivos que tengan una de esas extensiones. Entonces a continuación lo que haremos es a archivo imagen, que es una instancia de la clase file, asignarle el resultado de invocar a este método. Entonces se abrirá esa ventana y cuando la cerremos, si hemos seleccionado algún archivo de imagen válido, se almacenará aquí. De lo contrario, se guardará un null. Entonces, si archivo imagen es distinto de null, es porque hemos seleccionado una imagen válida. Entonces, en ese caso, mostraremos el nombre de la imagen en el label nombre imagen. A través de setText, con todo este código de aquí, estamos accediendo a la ruta absoluta de esa imagen y luego quedándome únicamente con el nombre. Entonces, esto me servirá porque en la clase contacto tengo la ruta para indicarle dónde voy a guardar la imagen. Y en ese caso únicamente necesitaré el nombre de la imagen. Y aquí además tengo esta parte comentada que lo que hace es mostrarme una vista previa de esa imagen. El problema es que aquí deberíamos programarlo ya que la imagen, si es muy grande, la interfaz no queda bien. Entonces de momento lo tengo comentado y ya más adelante si hago alguna ampliación pues lo perfeccionaré un poco. Luego tendríamos el método guardar contacto, que será el método que se invocará cuando hagamos clic en el botón de guardar contacto. Entonces obtendremos nombre, teléfono, correo y web personal a través de los getText de cada uno de los campos de tipo textField y luego para la imagen también vamos a guardarnos una string, ya que realmente en la clase contacto la imagen está guardada como string. Entonces, primero comprobaremos si archivo imagen es distinto de null, es decir, si hemos seleccionado una imagen o no. Entonces, si no la hemos seleccionado, será null, irá a la parte de la derecha de los dos puntos, ya que esto es una ternaria. Por lo tanto, se guardará como imagen default.jpg. Si por el contrario tenemos una imagen válida, invocaremos al método guardar imagen. Ese método guardar imagen se encargará de guardar esa imagen en la estructura de carpetas actual y además devolverme una string con el nombre. Esa string se utilizará para crear el nuevo contacto. Tendremos nombre, correo, imagen, web personal y teléfono. Estas cuatro me las devuelven directamente los textField, mientras que en imagen tendremos o default.jpg o el resultado de la invocación de este método. Entonces, una vez tenemos ya el contacto, simplemente lo agregamos a esa lista observable que tenemos en el controlador principal. Para ello, a través de la instancia que hemos obtenido para vincular los dos controladores, invocamos al método agregar contacto, que era el último que hemos visto antes, pasándole esa instancia, nuevo contacto, con los datos de ese nuevo contacto. Finalmente, invocamos a cancelar para cerrar la ventana. Entonces faltaría ver el método guardar imagen y el método cancelar. En cancelar, pues simplemente obtenemos
una instancia de la ventana actual y la cerramos a través del método close. Y finalmente en guardar imagen, aquí tenemos un try catch y finalmente un return con nombre de la imagen .getText. Esto realmente, nombre imagen, es el label que tenemos a continuación del botón. Y aquí en el try, pues lo que hacemos es guardarnos esa imagen en una carpeta del proyecto. Aquí en primer lugar, pues definimos la carpeta donde vamos a guardar la imagen. Creamos una instancia de la clase path que representa el directorio destino donde guardaremos la imagen copiada. En este caso, pues dentro de la carpeta imgs, que estaría dentro de toda esta ruta. A continuación creamos de nuevo otra instancia de la clase path llamada imagen origen. Aquí estamos indicando la ruta de la imagen que el usuario ha seleccionado para cargarla en la aplicación a través de archivo imagen.getAbsolutePath. Y a continuación, con el path imagen destino, estamos creando una nueva instancia de la clase path que representa la ruta completa, incluido el nombre del archivo, donde se guardará la imagen copiada en el directorio destino. Entonces, este carpeta destino resolve lo que hace es tomar el nombre del archivo de la imagen y lo anexa al path del directorio destino. De modo que tendremos el path completo donde se deberá guardar esa imagen con el nombre. Finalmente invocamos a fileCopy pasándole la imagen de origen, la imagen de destino y como tercer parámetro una opción que indica que si ya existe un archivo en el destino con el mismo nombre, deberá reemplazarlo. Y con ello tendríamos ya revisado toda la clase nuevo contacto controller. Finalmente, pues nos faltaría ver el modelo, que es la clase contacto. Entonces aquí en primer lugar, como podéis ver, tenemos los 5 campos asociados a propiedades de tipo string, sample string property, y además una constante con la ruta para indicarle pues la ruta donde vamos a guardar esas imágenes. Tenemos el constructor que recibe las 5 strings y las guarda en esas 5 propiedades. Luego getters y setters. Luego tenemos un método getRutaImagenPerfil que concatena esa ruta con el valor del nombre de la imagen de perfil, que realmente es el nombre del fichero. Y lo demás pues tenemos el toString, el equals y hashcode. Entonces con ello habríamos revisado ya toda la aplicación. Simplemente nos faltaría ver el archivo CSS, que lo tenemos dentro de la carpeta estilos, en el cual tenemos definidas una serie de clases. Por ejemplo, tendríamos aquí los botones cancelar y guardar, que son utilizados en el formulario para añadir un nuevo contacto. El botón cancelar tendría un fondo en gris, mientras que el botón de guardar un fondo en color verde. Entonces ya para terminar, pues vamos a ver de nuevo una prueba de funcionamiento. Para ello vamos a ejecutar de nuevo la aplicación. Entonces aquí tendríamos la tabla y cuando seleccionemos cualquier contacto de esa tabla, automáticamente me mostrará los datos correspondientes a ese contacto, con su imagen y cada uno de sus datos, incluyendo esa web personal. Y si hacemos clic en agregar contacto, aquí me está saltando un error, voy a revisarlo. Entonces aquí realmente el error lo tendríamos en ventana principal. Cuando he hecho clic en el botón, se debe ejecutar el mostrar formulario. Ventana principal tenía asociado este controlador, por lo tanto vamos a ir a ventana principal controller y a revisar el método mostrar formulario. Vale, aquí tendríamos el error ya que creamos la escena y aquí la volvemos a crear. Entonces no tenemos que crear una nueva escena, simplemente ponemos escena. Ahora sí, vamos a ejecutarlo de nuevo. Entonces podríamos seleccionar cualquiera de los contactos. Si hacemos clic en agregar un nuevo contacto, ahora sí me aparece ese formulario, donde podríamos incluir los datos de un nuevo contacto. Por ejemplo, Sara, 12345, correo sara@sara.com, web personal, aulaenlanube.com. Seleccionaríamos una imagen. Y fijaros aquí abajo, además, lo que he mencionado antes. Nos aparece la etiqueta imágenes y las distintas extensiones que podemos seleccionar como ficheros válidos. Con esto nos aseguramos de que el archivo que seleccionará el usuario sea una imagen con una de estas 3 extensiones. Por ejemplo, esta de aquí. Y ahora fijaros que en la carpeta IMGs
deberá crearse una copia de esta imagen con ese mismo nombre. Entonces, si hacemos clic en guardar, fijaros que automáticamente ha aparecido IMG30 y tenemos ya ese nuevo contacto. Si hacemos clic en Sara, nos aparecerá ese contacto que acabamos de agregar. Y si por el contrario agregamos un nuevo contacto y no ponemos imagen de perfil, incluso poniendo aquí la letra E y ya está, y hacemos clic en guardar, en ese caso se utilizará la imagen por defecto. Si ahora marcamos Sara, tenemos el de antes, y si marcamos E, tendremos un contacto con la imagen por defecto. Y bien, a partir de aquí pues se podrían hacer todo tipo de ampliaciones, como por ejemplo configurarlo para que sea responsive y que se adapte según el tamaño de la ventana, o todas las ampliaciones que hemos propuesto en la diapositiva. Entonces aquí realmente funciona relativamente bien porque todas las imágenes tienen el mismo tamaño. Pero si por ejemplo seleccionáramos una imagen más grande, pues no está programado para que se adapte a un tamaño en concreto. Entonces de momento vamos a cerrar ya el tema con este vídeo, y si veo que en un futuro hay interés en que haga el vídeo con todas las ampliaciones, pues ya lo subiré más adelante. Pero como digo, en principio el tema queda cerrado aquí. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.